Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy en este video vamos a resolver el siguiente problema de aplicación sobre la ecuación de la recta, pero en él no vamos a utilizar fórmulas o expresiones para hallar la ecuación de la recta. Lo vamos a hacer de una forma bastante sencilla que podemos aplicar en algunas ocasiones, como les mencionaba, sin necesidad de fórmulas. ¿Listo? Entonces el problema dice lo siguiente. Un vendedor de electrodomésticos tiene un salario básico de 580.000 pesos y una comisión de 20.000 pesos por cada electrodoméstico que vende. En el numeral A me indican, escribe cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Entonces vemos en nuestro enunciado dos variables. La primera, que sería el salario del vendedor, y la segunda, el número de electrodomésticos que él vende. ¿Listo? Entonces, ¿cómo identificamos cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Vemos que hay una relación directa, ya que si se venden cierta cantidad de electrodomésticos, pues él va a recibir dinero extra a su sueldo. ¿Listo? Entonces, vamos a identificarlo de la siguiente manera. Miramos entonces si el salario aumenta de acuerdo al número de electrodomésticos vendidos o si el número de electrodomésticos vendidos aumenta de acuerdo al salario. Entonces, pues lo más lógico es que el salario se incremente respecto al número de electrodomésticos que él vende. Entonces, entre más electrodomésticos él logre vender, pues va a recibir un mayor salario. Por lo tanto, su salario depende, ¿listo? Depende del número de electrodomésticos vendidos. Entonces, el salario sería la variable dependiente y el número de electrodomésticos sería la variable independiente. ¿Listo? Bien, entonces esa sería la solución al numeral A. En el numeral B me piden, completa la siguiente tabla de valores. Esto pues lo vamos a hacer teniendo en cuenta el enunciado anterior. Entonces, vamos a agrandar un poco la tabla para poder visualizarla un poco mejor. Listo, entonces tenemos nuestra tabla. Vamos a completarla pues teniendo en cuenta el enunciado. Entonces me dicen que él tiene un salario básico de 580.000 y pues en primer lugar me indican que para un electrodoméstico, ¿cuál sería su salario total? Entonces, para un electrodoméstico sería lo siguiente. Él tiene un salario de 580.000 pesos, como lo mencionábamos anteriormente, y como logró vender un electrodoméstico, pues a esos 580.000 le vamos a sumar 20.000 pesos, que es la comisión por cada uno de los electrodomésticos vendidos. Entonces, 580.000 más 20.000, pues eso me da 600.000 pesos. ¿Listo? Bien. Para dos electrodomésticos, vamos a ponerlo acá, entonces lo mismo, él tendría un salario básico de 580.000 más 20.000, pero resulta que en este caso él vendió dos, es decir, ese 20.000 va a ir multiplicado por dos, ¿listo? Ya que vendió dos electrodomésticos. Entonces, 20.000 por 2 nos da 40.000, más 580.000, eso nos da 620.000 pesos. Bien, a continuación, para tres electrodomésticos vendidos, la misma situación, 580.000 de salario básico, más 20.000 de comisión, pero en este caso va a ir multiplicada por 3, ya que se vendieron tres electrodomésticos. Entonces tenemos 20.000 por 3, 60.000, más 580.000, eso nos daría 640.000. Entonces, ese sería el sueldo básico si él logra vender tres electrodomésticos. Para cuatro electrodomésticos, entonces tenemos 580.000 como sueldo básico más 20.000. Esa comisión la vamos a multiplicar por 4. Entonces, 20.000 por 4, 80.000 más 580.000 me da 660.000. ¿Listo? Bien, este sería entonces el sueldo de acuerdo a la cantidad de electrodomésticos
vendidos y pues podríamos continuar de acuerdo a la necesidad que haya para averiguar el sueldo del empleado. Bien, pasamos entonces al numeral C y para ese desarrollo vamos a utilizar las cuentas que acabamos de hacer. Entonces el numeral C me pide, haya una expresión algebraica para calcular el salario del vendedor en función del número de electrodomésticos que venda. Es decir, si yo quiero saber si él vendió 100 electrodomésticos, ¿cuál será su sueldo? Entonces vamos a establecer esa expresión algebraica, pero como les mencionaba, no vamos a realizarlo mediante fórmulas, sino de la siguiente manera. Entonces, en las cuentas que acabamos de hacer, vemos lo siguiente. ¿Qué datos están fijos o constantes? Vemos que en todos utilizamos 580.000, 580.000, 580.000. Entonces tenemos acá 580.000. Ese dato no cambió, siempre fue constante. Más los 20.000, vemos que aparece siempre, entonces también es una constante, 20.000. ¿Y qué cambió? Cambió el número de electrodomésticos vendidos. Entonces aquí por 2, por 3, por 4, en la primera pues iría por 1, 20.000 por 1, pues vuelve y me da 20.000. Entonces, como esta es nuestra variable independiente, el número de electrodomésticos vendidos, la vamos a denotar con la letra X, ¿sí? Vemos que ese valor sí fue cambiando, sí fue variando. Entonces, esta sería nuestra variable independiente, el número de electrodomésticos vendidos. Y eso nos va a dar el salario total. Entonces, el salario total, que es nuestra variable dependiente, lo vamos a denotar con la variable Y. Entonces, todo esto me va a dar Y, es decir, el salario total del vendedor. Bien, entonces acabamos de establecer la expresión algebraica sin necesidad de alguna fórmula de punto pendiente, de punto punto, sino simplemente con algunas cuentas y mirando qué valores cambiaban y qué valores no. Esto pues no se puede aplicar siempre, dependemos de la forma en la que nos den el enunciado. En este caso pues sí es posible realizar. ¿Listo? Espero que hayan comprendido, que haya sido de utilidad para ustedes este contenido. Nos vemos en un próximo video. Que estén muy bien.